Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga. Es para mí un privilegio, de verdad, en este día 13 de diciembre, tener la palabra que vamos a compartir. Y yo quisiera que ustedes me acompañaran en una sencilla oración. Amado Padre, queremos darte gracias por el privilegio que nos das de poder estar aquí en esta tu reunión y compartir tu palabra. Hoy te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Sé tú visitando cada hogar, cada familia y bendiciéndonos a todos, Señor. Bueno, el tema que tenemos para hoy se llama el verdadero significado de la Navidad. Y para eso les invito a que vayamos al libro de Juan, el capítulo 3, el versículo 16, y nos dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí se centra el amor de Dios, enviarnos a su Hijo unigénito. Es conocido por todos que el significado de la Navidad ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Hoy por hoy, el valor de la Navidad es muy diferente a lo que realmente representa. Para el hombre moderno, y hablo en términos genéricos, hombre y mujer, significa hacer consumos en cantidades exorbitantes, hacer transacciones jugosas. Muchos miran la Navidad como la oportunidad de conseguir financieramente lo que no se logró en todo el año, es decir, su sentido es más comercial que espiritual. Para muchos, Navidad es sinónimo de hacer fiestas, decorar árboles, adornar fachadas, empacar regalos y muchas otras cosas más. Pero este año, la temporada navideña ha tenido un cambio sustancial porque ha puesto a pensar a mucha gente en lo que realmente es valioso y no en la superficialidad de años anteriores. Y todo esto se debe al cambio tan rotundo que hemos tenido en el año 2020. Y aunque se ha visto a la gente salir de compras, lo que se aconseja a todos es que tengan mesura a la hora de gastar y que también tengan cuidado al evitar las aglomeraciones, porque los picos de contagio en nuestra ciudad han subido grandemente. Sin embargo, a pesar de todo esto, las noticias que nos llegan no son alentadoras. A través de los diferentes medios se ha conocido que aquí en Cali los servicios de urgencias y UCI han colapsado tanto en los hospitales como en las clínicas. Hemos recibido también videos en los cuales se ve a la gente en el centro y gente aglomerada, apretujándose de una manera que se queda uno como aterrado. Y lo más triste es que tienen el tapabocas, pero lo usan de gargantilla, o sea que significa que no lo tienen. Y aún así, con todo esto, hay personas que dudan que el COVID existe. Nosotros sabemos que hay enfermos delicados, hay niños en las UCIs. Y nosotros recibimos acá en la iglesia listas de personas que nos mandan para orar por ellas y las listas cada día aumentan. De verdad que nosotros oramos también para que el Señor nos dé sabiduría a todos, porque definitivamente, como dice un dicho muy popular, el palo no está como para hacer cucharas. Es decir, hay que pensar antes en los pro y los contra de lo que nosotros deseamos hacer. Vamos a ver qué es Navidad. Y la palabra Navidad es abreviatura de natividad, que viene del latín nativitates, que significa el proceso de nacimiento de una persona, y en este caso, del Señor Jesucristo. Y no solamente se refiere a la Nochebuena o al nacimiento de Jesús, sino que se extiende hasta el periodo posterior, hasta el Día de Reyes, o sea, hasta el 6 de enero. Navidad es un evento espiritual que ilustra el mensaje de las buenas nuevas, las noticias de Dios para la humanidad. Por lo tanto, nosotros podemos entender
y afirmar que Navidad es Jesús. Navidad es salvación. Vamos a considerar a través de la palabra algunos acontecimientos relativos a la venida del Señor. Y en relación con su nacimiento, les invito a que vamos al libro de Lucas, al capítulo 2, versículos del 1 al 7. Y dice la palabra de Dios: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El nacimiento de Jesús es el cumplimiento de la promesa dada por Dios a la humanidad desde Génesis, miles de años antes. Y esto lo hizo inmediatamente después que Adán y Eva pecaron por desobedientes. Y como una muestra de su inmenso amor por esta humanidad caída, en Génesis 3:15, Dios le dice a Satanás: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. De la misma manera, a lo largo del Antiguo Testamento, nosotros encontramos muchas profecías dadas en relación con el nacimiento y la vida del Señor Jesús. Algunos estudiosos dicen que son más de 300 las profecías del Antiguo Testamento. Y precisamente nosotros, al corroborar el cumplimiento de estas profecías en la persona del Señor Jesucristo, podemos afirmar que todo lo que la Biblia dice es verdad y que es inspirada por Dios. Sabemos que todo ocurre en el tiempo de Dios, y los tiempos de Dios son perfectos. El profeta Isaías, cuyo nombre significa Jehová es salvación, él nació en el siglo VIII antes de Cristo y profetizó 740 años antes de Cristo. Y nosotros encontramos en el libro que lleva su nombre, en el capítulo 7, en el versículo 14, la promesa de este gran acontecimiento. Dice la palabra de Dios: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y el cumplimiento de esta profecía la encontramos en Mateo 1:23 y también en Lucas 1:26 al 32. Y la palabra de Dios nos dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y Lucas 1:26 al 32, vamos a leerlo. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. María era una joven pobre, características por las cuales las personas de su época la consideraban a ella incapaz de que Dios la fuera a usar
para tan importante tarea, ser la madre del Hijo de Dios. Ella debió enfrentar muchísimas críticas, burlas y dolor por obedecer a Dios, puesto que definitivamente era imposible creer que esto ocurriera, porque hasta aún su prometido, José, estuvo a punto de dejarla. Fue necesario que Dios le revelara a través de un sueño a José la gran verdad de todo esto para que José se quedara con ella. María es un gran ejemplo de sumisión y de valor, porque halló gracia delante de Dios y ella fue obediente a él sin importarle las críticas. Jesús fue engendrado sobrenaturalmente por obra y gracia del Espíritu Santo, pero su nacimiento fue de manera natural. Respecto del lugar de su nacimiento, el profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, nos dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El profeta Miqueas predijo con exactitud cientos de años antes cuál sería el lugar en donde nacería el Mesías. El Rey eterno de la línea de David, que había sido prometido, vendría a este mundo a vivir como hombre y aún cuando es eterno, entró en la historia de la humanidad, dejando de lado su majestuosidad, su señorío, tal como nos dice la palabra en Filipenses 2:6. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Esto qué significa? Que a pesar de ser Dios, no exigió absolutamente nada, sino que se despojó de todos los derechos divinos, de los privilegios, de los atributos y de su posición. Por eso repetimos, el tiempo de Dios es perfecto, porque precisamente como nos dice la palabra, y el Lucas nos habla al respecto nuevamente, surge por aquellos días el decreto de Augusto César, que sin saberlo ejecuta una orden para que el Hijo de Dios llegara a este mundo y en el lugar que había sido profetizado. Es así que a raíz de este decreto, todas las gentes de ese entonces tuvieron que movilizarse hasta sus lugares de origen para cumplir con las exigencias del César. Y como nos dice Lucas, José y María y ella, que estaba en embarazo, se vieron forzados para hacer un largo viaje de 112 kilómetros, bastante, realmente en esa época, desde Galilea hasta Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, tal como nos dice Miqueas 5:2, para pagar los impuestos exigidos por el gobierno. Pero cuando ellos llegaron a Belén, no encontraron lugar donde hospedarse. Muchas veces, y creo que a usted le ha pasado también, cuando hacemos la voluntad de Dios, surgen inconvenientes, pero tenemos que persistir. Y ellos, esta preciosa familia, le tocó enfrentar esta circunstancia. Y llama la atención que en ese mesón ninguna persona se hubiera condolido, ¿no? Ay, esta mujer está en embarazo, mire, yo le cedo mi lugar. No, realmente el egoísmo es como algo innato en la condición humana. Y se cumplieron los días del alumbramiento, y María tuvo su hijo primogénito, nos dice la palabra. Lo acostó en un pesebre porque, como sabemos, no había lugar para ellos en el mesón. Qué paradoja tan grande.
el Rey de Reyes y Señor de Señores, no tuvo lugar para nacer aquí en la tierra. Pero todo esto era parte de lo que debía enfrentar aún desde antes de nacer, por toda esta humanidad, incluyéndonos usted y yo. Y el único lugar que se encontró fue el pesebre. Pero ese pesebre es tan distante a los pesebres que se ven en las tarjetas navideñas llenas de luces y de colores. La realidad era otra. Los pesebres son los comederos de los animales, es decir, una caja en donde se coloca el forraje para alimentar los animales, y se encontraban en un lugar apartado de la casa principal, en medio de excavaciones rocosas, oscuras, húmedas, que también se conocen como grutas. Y lo más seguro es que esos lugares eran malolientes, porque sabemos que allí permanecían los animales. Hoy pesebre, cuando decimos pesebre, hablamos de la escena completa, de donde están las figuras del niño Jesús, están sus padres, están los pastores, están los reyes y están también los animales. A todo eso se le llama pesebre y es lo que encontramos por esta época en muchos hogares cristianos. Pero realmente ese no era el lugar que estaban esperando los judíos en que naciera su rey Mesías, que vendría a liberarlos de la opresión y del yugo del Imperio Romano. Ellos esperaban que su rey Mesías naciera en un palacio como un rey terrenal, pero eso no fue así. Por eso ellos lo siguen esperando. Y cuando vuelva Jesucristo como rey, en donde sus ojos serán abiertos, comprenderán que efectivamente Él vino y que ellos no le recibieron. Y eso también nos dice la palabra de Dios en Juan 1:11. Nos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sin embargo, hoy también Jesús sigue buscando corazones dispuestos para morar en ellos y hacer las personas que Él quiere que ellos sean, cumplir los propósitos que Él tiene en la vida de cada uno. Personas que quizás como ese pesebre no están en las mejores condiciones para que Jesús more en ellos, porque quizás están malolientes por el pecado y se sientan indignos, como también nos ocurrió a nosotros cuando nos lo presentaron y también consideramos que no éramos dignos de que Él morara a nosotros. Pero la verdad es que al Señor no le interesa eso, porque Él transformará sus vidas de acuerdo a sus propósitos y sus planes, como lo está haciendo con nosotros también. Y esas personas pueden ser personas allegadas a usted, personas que quizás usted conozca y que están necesitadas de escuchar palabras de consuelo y esperanza en este convulsionado mundo lleno de maldad y que se está hundiendo en el fango de la desilusión y de la adversidad. Es por esto muy importante que también las personas sepan lo que el Señor ha dicho en su palabra en Mateo 11, del 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero hubo también algo muy especial alrededor del nacimiento de Jesús. Y eso lo encontramos en el mismo libro de Lucas,
en el capítulo 2, de los versículos 8 al 20. Y dice la palabra de Dios: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Vemos cómo Dios revela este importante acontecimiento, y para ello envía a sus ángeles para que vengan a dar esa buena noticia, la más grande noticia, las buenas nuevas de gran gozo para toda la humanidad. Y las primeras personas escogidas no fueron los hombres importantes de la política o los ricos de la región o allá en el palacio del rey. No, sino los humildes pastores que se encontraban en el campo cuidando sus ovejas y sus cabras. El oficio del pastor es de mucha responsabilidad. Los pastores se dedican a cuidar, a alimentar a las ovejas y permanecían con ellas día y noche, revestidos de una paciencia tremenda, porque las ovejas realmente son cegatonas y además son torpes. Y eso las hace presa fácil de los lobos. Vemos además en este oficio de los pastores un anticipo de lo que sería uno de los nombres con que el Señor Jesús sería conocido, el buen pastor. Y nosotros encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 10, versículos del 1 al 4, que el mismo Señor Jesús se identifica como el buen pastor. Y nos dice la palabra: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Volviendo a Belén, los pastores, cuando vieron esos destellos de luces en el cielo que los estaban rodeando, ellos sintieron muchísimo miedo. Pero inmediatamente dice la palabra que fueron calmados por el ángel que les dio el anuncio de este magno suceso. Todo se había cumplido de conformidad con las Escrituras. El Salvador del mundo había nacido en la ciudad de David. Y estos pastores estaban tan gozosos, tan alegres. Ellos experimentaron una alegría tremenda, que cómo ellos les podía pasar esa noticia tan importante.
y ellos no tuvieron inconvenientes en dejar sus lugares de trabajo. Allí no se acordaron que precisamente ellos permanecían allá en los rediles porque tenían que cuidar los animales, sus animales de los lobos rapaces, sino que ellos lo que decidieron fue salir corriendo a corroborar lo que los ángeles les habían dicho. Hoy nosotros, devolviéndonos en el tiempo y contemplando a Jesús recién nacido y recordando esas profecías dadas en el Antiguo Testamento y cumplidas en el Nuevo Testamento, nos hace definitivamente un llamado a reflexionar respecto del gran amor de Dios que también fue anunciado por el profeta Isaías en el capítulo 9, el versículo 6. Y nos dice la palabra de Dios: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este Emmanuel, que significa Dios con nosotros, que habría de nacer de una virgen, también sería el hijo del rey David, porque así había sido anunciado, y con todos los derechos de la realeza y al trono de David. Ahora, nosotros, al recordar estas palabras, esos atributos del Señor, podemos entender que como admirable consejero, ese niño acostado en un pesebre tendría la sabiduría sobrenatural para realizar todas las actividades y con todos los derechos reales y al trono de David. Como Dios fuerte, sabemos que Él es el león de la tribu de Judá, que ganaría todas las guerras que enfrentaría, porque vencería hasta la misma muerte en el madero de la cruz, tal como lo hizo. Y nosotros hoy recordamos su obra preciosa en la cruz. Como Padre eterno, Él sería el Padre de su pueblo por siempre y para siempre. Nosotros somos el pueblo de Dios. Como príncipe de paz, el gobierno del Emmanuel de Dios, ese Dios con nosotros, procurará y perpetuará la paz entre las naciones del mundo. Aunque veamos que hay tanta situación, tanto caos, el Señor tiene el control. Y definitivamente nosotros entendemos que este es un hecho tan grande, tan sobrenatural, que todo el cielo lo celebró. Y recordamos lo que dice Lucas 2:13 y 14, y lo parafraseamos, porque de pronto una multitud de las huestes celestiales se juntaron a esos pastores y alababan diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Nosotros en este 2020, en medio de las crisis que enfrentamos, que nunca imaginamos que íbamos a vivir esto, y nosotros en el caso personal, que ya pues somos de la tercera edad, debemos tener la certeza de que ese Jesús amado está tan cerca de su pueblo, está tan cerca de nosotros, al punto que nos fortalece, nos guía y nos muestra su poder y su misericordia, dándonos la certeza de que el mundo a Él no se le ha escapado de sus manos, que Él es quien está permitiendo esto, porque como dice la palabra, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo supongo que entre las personas que están escuchando
esta predicación, habrá personas que por primera vez están escuchando. Y el Señor ha puesto en mi corazón que seguramente se deben sentir como esos pesebres. Y el Señor quiere venir a morar en el pesebre de su corazón también, independientemente de cómo sea. Por eso permítame invitarle para que haga conmigo una oración, la oración de fe. Y allí donde usted está, yo le invito para que repita después de mí: Señor Jesús, gracias porque me amas. Yo te necesito. Te abro las puertas de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ocupa el trono de mi vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y nosotros sabemos que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. O sea que debe haber fiesta en el cielo en este momento. Ahora, tenemos igualmente unas preguntas para todos nosotros respecto de esta Navidad. Y las preguntas son, en esta Navidad, ¿qué significa el Señor Jesús para usted? Esas preguntas las responde usted mismo, usted como persona. Usted mismo se responde esas preguntas delante de la presencia de Dios. Y la segunda pregunta es, ¿lo reconoce realmente como su Señor y Salvador? Las respuestas que usted y yo demos a estas dos preguntas determinarán el curso del resto de nuestras vidas. Hoy le damos muchísimas gracias a Dios. Estamos en una época de Navidad. Mucha gente dice, no, el Señor Jesús no nació en esta época. Pero lo que nosotros celebramos es que Jesús vino, independientemente de la fecha en que haya venido. Para nosotros Jesús es Navidad. Jesús es salvación. Y yo le invito allí donde usted está, para que me acompañe en una oración, dándole gracias a Dios. Amado Padre Celestial, queremos darte muchísimas gracias por este tiempo especial que nos permites. Yo te ruego, bendito Señor, que seas tú en cada hogar, en cada vida, amado Dios, permitiendo, Padre, que todos estemos cobijados bajo la sombra de tus alas, sabiendo, mi Señor, que tú nos amas, porque tu palabra nos dice que con amor eterno nos has amado y que prolongas tu misericordia. A ti, mi Señor, toda la honra, la gloria y la alabanza, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.